Yo quisiera saber si hay alguien aquí en esta mañana que espera todavía una respuesta de parte del Señor a una oración. ¿Habrá alguien? Bueno, quiero decirles que están en buena compañía. Y quiero decirles que si ese es su caso, el mensaje de parte del Señor a través de la historia que les voy a narrar es para usted. Había en una ciudad colombiana un juez corrupto a quien todos conocían como Mermelada, porque exigía sobornos para favorecer en sus fallos a aquellos que más dinero le daban. Había también en la misma ciudad una mujer viuda, cabeza de familia, a quien su difunto esposo le había dejado a ella y a sus hijos su casa de habitación como herencia. Pero había además en la ciudad un ambicioso prestamista, quien quería adueñarse de la casa y demandó a la mujer, presentando documentos falsos y testigos comprados, alegando que la casa no le pertenecía a la viuda y a sus hijos, sino a él. Y por supuesto, le pasó al juez por debajo de la mesa una gruesa suma de dinero. Venida la audiencia, la viuda demostró legalmente que la casa le pertenecía a ella y a sus hijos. Pero como no tenía dinero para sobornar al juez, este falló en su contra. La mujer, sin embargo, no dio su brazo a torcer y presentó todos los recursos de ley que tuvo a la mano. Acudió a las autoridades, a la defensoría del pueblo para que intercedieran por ella. Pero el juez nunca le dio la razón. Más bien, le fijó un plazo perentorio para que le entregara la casa al prestamista. Pero con su intuición y persistencia maternas, esta mujer, cabeza de familia, decidió entonces presentar como última instancia una tutela, lo cual hizo. Le correspondió al mismo juez que vez tras vez le había negado su derecho. Sin embargo, la mujer insistió una vez más. Y un buen día, el juez corrupto, cansado de ver y de oír a esta mujer con la misma petición y el mismo reclamo, se dijo a sí mismo: esta mujer me está volviendo loco, voy a fallar a su favor, así pierda la plata del soborno antes que pierda la paciencia con su insistencia. ¿Les parece familiar esta historia? ¿No creen que si Jesús viviera físicamente hablando en Colombia en este tiempo, quizás hubiera narrado la parábola de la viuda y el juez injusto en estos términos? Ahora, todas las parábolas, así como cada pasaje de la Biblia, tienen una idea central, tienen una enseñanza. ¿Cuál es la idea central? ¿Cuál es la enseñanza que Dios tiene para nosotros a través de esta parábola? Yo quiero invitarles a que me acompañen leyendo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1. Si usted tiene su Biblia a mano, búsquelo también allí. Mientras tanto, yo lo leo para que usted lo escuche bien. También dice: les refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿de qué trata esta parábola? Trata acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. De paso, vemos aquí cómo Dios conoce nuestras necesidades y responde a ellas por medio de su palabra.
Jesús percibió en sus discípulos la necesidad de orar sin desmayar, a la luz del anuncio que había hecho en el capítulo anterior, cuando les dijo que Él regresaría por segunda vez. Y entonces les narró esta parábola para animarles, recordándoles la razón por la cual tenían que perseverar hasta el fin. ¿Y cuál es esa razón? Esa razón la encontramos en los versículos 6 al 8. Versículos 6 al 8 del mismo capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Y cuál es la respuesta? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Permíteme leer estos mismos versículos en la versión traducción al lenguaje actual. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Claro que no, les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Ahora, si al igual que los discípulos, usted y yo también necesitamos orar siempre y no desmayar, recibamos entonces la invitación de parte del Señor para nosotros en el día de hoy. Esa invitación es una sola: ore y no desmaye. Ore y no desmaye. ¿Cuál es la invitación de parte del Señor para usted y para mí hoy? Ore y no desmaye. Dígaselo al hermano que tiene ahí a su lado: hermano, ore y no desmaye. Ore y no desmaye. En otras palabras, la invitación de parte del Señor es a que sigamos el ejemplo de la viuda de la parábola, de quien leemos en el versículo 3. Voy a leer el versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: una viuda de esa ciudad acudía a él, al juez injusto, repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Ahora, la parábola no dice cuál era la situación injusta que padecía la viuda. Aparentemente tenía un pleito legal con otras personas a quienes llama adversarios. El versículo 3, sin embargo, en otra versión, la palabra de Dios para todos, nos da un poco más de luz al respecto. Dice que en ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía: hay un hombre que me está haciendo daño. Aparentemente, esos adversarios se encarnan en un hombre. Pido justicia. Ahora, por lo que conocemos del sistema judicial de Israel en el primer siglo de la historia, se podría afirmar que por el hecho de que la viuda presentara su demanda ante un solo juez y no ante un tribunal, su caso tendría que ver posiblemente con dinero, ya sea una deuda, una hipoteca o la retención de una parte de su herencia. El juez de la parábola, por su parte, parece haber sido uno de los magistrados nombrados por el rey Herodes o por los romanos. No era un juez judío. Se decía que estos jueces se vendían por un plato de lentejas. Por lo tanto, a menos que el demandante tuviera influencia o dinero para sobornar al juez, podría gastarse toda la vida esperando que se decidiera su pleito. A propósito, la parábola describe una realidad de la justicia. Justicia aquí, a propósito, significa vindicar el derecho de una persona. Vindicar el derecho de una persona.
Se espera que los jueces encargados de administrar justicia sean justos, pero lamentablemente había, ¿y será que hay todavía en Colombia jueces injustos? Abundan. El Señor Jesús denuncia así entonces, por medio de esta parábola, un cáncer que está matando a nuestras naciones en el día de hoy. ¿Saben cómo se llama ese cáncer? Se llama corrupción, y particularmente corrupción de la justicia. Ahora, el adversario de la viuda quizás quería despojarla de la herencia que le legó su difunto esposo, arrebatarle la casa y otros bienes que él le dejó. Quería aprovecharse de su condición de mujer sola, desconociendo los derechos que una mujer viuda tenía según la ley. En la ley, Dios había dejado claramente estipulado: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Dios hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero como esta era una viuda y pobre, no podía llevarle ningún regalo al juez. Estaba en desventaja con su oponente en el proceso, quien probablemente era un hombre rico de la ciudad. El único recurso de la mujer era su constancia, su perseverancia, y ese fue el recurso que usó. Ahora, ¿por qué una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar? Porque quizás en aquel tiempo, como ahora, los discípulos que seguían a Jesús y la naciente comunidad cristiana a la que el médico Lucas escribe su evangelio, no se sentían escuchados por Dios. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? Quizás llevaban mucho tiempo esperando una respuesta de parte de Dios. La liberación del yugo del imperio romano, por ejemplo, o el cumplimiento de todas las promesas del reino davídico. Quizás dudaban de la segunda venida de Cristo, tema del cual Él les había hablado en el capítulo precedente. Seguramente había creyentes desanimados ante la aparente falta de respuesta de Dios a sus oraciones. Estaban dudando de su fe y a punto de abandonarla, a punto de tirar la toalla. En ese contexto tiene sentido la pregunta que hace Jesús al final del relato: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? La viuda de la parábola representa entonces a viudas, a mujeres cabeza de familia, a los pobres, a las personas que no tienen voz, a las personas que sufren injusticias ante los poderosos, pero representa también a los escogidos de Dios que claman a Él día y noche. ¿Habrá algún escogido de Dios aquí en esta mañana? En este sentido, la viuda nos representa a todos nosotros, a los creyentes, a los hijos de Dios, que clamamos pidiendo justicia en particular, que clamamos pidiendo la respuesta a una petición en general y que aún no recibimos todavía esa respuesta de parte del Señor, por lo menos en la forma y en el tiempo que queremos. Es probable que en este tiempo usted esté preguntándose: ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a contestar mi oración? Llevo días y meses orando por un trabajo y no me has respondido. Que me sanes de esta enfermedad y mi cuerpo está empeorando. Te he pedido por la salvación de mi esposo y ya han pasado varios años y él sigue en las mismas o aún peor. He orado por una casa propia y sigo viviendo en arriendo. Te he clamado por la sanidad de las heridas del alma, pero esas heridas siguen abiertas. Te he rogado que me libres de memorias, de recuerdos traumáticos del pasado, de malos pensamientos, pero estos no se van. Te he clamado por prosperidad económica y esta no aparece por ningún lado.
Te he clamado por la conversión de mis hijos y estos parecen estar cada vez más alejados de Dios y cerca del mundo. Te he pedido por la transformación de mi carácter, pero todavía me parezco más a Adán que a Jesús. ¿Qué hacer frente a estas oraciones no respondidas? Hay una sola respuesta: ore y no desmaye. Ore y no desmaye. No se desanime, no se canse de orar, porque por medio de la oración persistente, escuche bien hermano, por medio de la oración persistente, Dios mismo le dará el ánimo y la protección que usted necesita contra el desánimo. No es la oración la que tiene el poder, pero es Dios quien usa la oración para fortalecerle mientras usted ora y no desmaya. Por si acaso, perseverar en la oración hasta recibir respuesta a su petición no significa necesariamente aumentar el número de sus oraciones, corriendo el riesgo de caer en una repetición mecánica, automática, en las vanas repeticiones que denunció el Señor Jesús. Orar sin desmayar es esperar confiadamente, anclados en la seguridad de que Él escucha y en la certeza de que Él responderá conforme a su voluntad y en su tiempo. Y la razón para el llamado a esperar sin desesperar es que Dios, como un juez justo, en contraste con el juez injusto de la historia, Él sí escucha el clamor de sus escogidos y les imparte justicia. ¿Cómo? Respondiendo a sus oraciones en el tiempo oportuno. Por eso, espere y no desespere. Ore y no desmaye. Porque ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Si la insistente súplica de una viuda pobre pudo más que la terquedad de un juez injusto, ¿cuánto más el constante clamor de sus hijos? Si un juez injusto finalmente se rindió ante las reiteradas peticiones de una viuda, ¿cuánto más responderá Dios, un Dios justo y misericordioso, a las oraciones de sus hijos? Ahora el texto dice: mientras Él deja que esperen. Mientras Él deja que esperen. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios no responde inmediatamente a mis peticiones? ¿Ha hecho esa pregunta? Quizá hoy mismo se la está haciendo. La pregunta de ser: ¿para qué permite Dios que esperemos? ¿Para qué permite Dios que esperemos? ¿Y para qué permite Él que esperemos? Para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a persistir en la oración, porque mientras persistimos en la oración crecemos en carácter, crecemos en fe, crecemos en esperanza, aprendemos que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Por lo general nosotros andamos de afán, ¿no es así? Pero Dios no tiene ningún afán, Él es eterno. Por eso una reacción natural de parte nuestra ante la espera es desanimarnos, y como los constructores del muro en tiempos de Nehemías se nos agotan las fuerzas, vemos solo escombros y ruinas dentro de nosotros y alrededor nuestro, y corremos el riesgo de tirar la toalla y decir como ellos: no podemos. Se nos olvida que Noé, por ejemplo, tuvo que esperar ¿cuántos años? 120 años, desde el momento en que comenzó a construir el arca hasta el día en que comenzó a llover. Se nos olvida que Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo, pero que Abraham tuvo que esperar casi 25 años, hasta cuando cumplió los 100 años de edad. Y por si acaso, hermanos, la espera no detiene
el propósito de Dios para su vida. La espera tampoco implica una respuesta negativa de parte de Dios. Necesitamos aprender a discernir la diferencia entre un no y un todavía no de parte de Dios. ¿Será la misma cosa? Un no y un todavía no. Muchas veces Dios dice todavía no, y nosotros asumimos que Dios dijo no, definitivamente, y entonces nos enojamos con Él. La pregunta final del pasaje: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? En un sentido nos toma por sorpresa. Pero es que esta pregunta nos conecta con el tema del final del capítulo anterior sobre la segunda venida de Cristo y con la demanda principal de Jesús a sus discípulos. ¿Cuál es esa demanda? Ore y no desmaye. Ore y no desmaye. ¿Hasta cuándo? Hasta su segunda venida, sin importar cuánto tiempo tome, con la absoluta seguridad de que Dios, como Él lo prometió, estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, y que Él cumplirá su palabra, la palabra que nos ha dado. El apóstol Pedro, quien yo creo estaba en la escena cuando el Señor Jesucristo hizo estas declaraciones, cuando enseñó esta lección, la aprendió muy bien, pues en su segunda carta y en relación con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo afirma: el Señor no retarda su promesa. ¿Qué no hace el Señor? Él no retarda su promesa. Él no llega antes, Él no llega después, Él llega a tiempo. Pero escuche bien, llega a tiempo en su tiempo, que muchas veces no es el nuestro. El Señor siempre cumple lo que promete. ¿Lo cree usted? Pero lo hace en su tiempo. Así que Él no es impuntual. Lo que pasa es que es paciente, dice, para con nosotros. Y el propósito de su paciencia es la salvación de la humanidad. Este ha sido su propósito eterno. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si el Señor Jesucristo no ha regresado todavía, es porque nos está dando todavía una nueva oportunidad. Le está dando esa oportunidad a usted, amigo, que nos acompaña en el día de hoy, a un familiar, a un vecino, a un amigo, para que se arrepienta de sus pecados, para que reciba a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Gracias al Señor que nos está dando esa oportunidad hoy. Por eso, mi hermana, mi hermano, no se canse de orar. Que nunca le falte la fe en Dios y en su palabra. Ore y no desmaye. Su oración, si su oración no ha sido todavía contestada, es porque probablemente Dios le tiene todavía en su sala de espera. No tome atajos, porque puede terminar tomando decisiones equivocadas. Espere a que Dios obre en su tiempo, porque lo que Dios obrará como su voluntad será bueno, agradable y perfecto. Ore y no desmaye.